Bien, entonces lo que vamos a explorar en particular es algo conocido como el fenómeno del alias, que acontece cuando la tasa de muestreo no cumple con el criterio de Nyquist. Y lo que vamos a observar es que esa señal reconstruida es diferente de la señal que ha sido muestreada. Pero un caso particular que se conoce como el fenómeno estroboscópico, este tipo de alias sirve para poder determinar frecuencias de un ejemplo en particular que vamos a ver de discos que están girando con una cierta frecuencia angular. Entonces, el teorema de Nyquist nos dice cuál es la velocidad a la que debemos tomar muestras de una señal para que a partir de esas muestras esa señal pueda ser reconstruida. Vamos a suponer que tenemos esta señal de aquí, que es una señal continua. Nosotros podemos tomar muestras igualmente espaciadas con un cierto periodo, con una cierta frecuencia. Ahora, la pregunta que contestamos la clase anterior es, ¿a qué velocidad yo tomo estas muestras que están aquí en azul? Para a partir de esas muestras yo luego, a través de un proceso de interpolación, poder reconstruir esa señal utilizando esas muestras. Entonces, esta señalcita de aquí, la negra, tiene una cierta frecuencia omega sub m. Y lo que dice el teorema de Nyquist es que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Recordemos que este S de aquí viene justamente de la palabra en inglés que significa muestreo, que es sample. Entonces, el teorema de Nyquist es relativamente sencillo. Para que se pueda mostrar una señal, la velocidad de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Entonces, el modelo que nosotros utilizamos en la clase anterior era que una señal continua se multiplicaba por un tren de impulsos periódico y esta señal de aquí pasaba por un filtro pasabajo con una cierta respuesta en frecuencia y lo que iba a obtener aquí era la señal reconstruida a partir de las muestras de X de T. Vimos con ustedes también la forma de reconstruir utilizando un interpolador o un filtro Sinc. Y existe otro tipo de interpolación que se conoce como la interpolación lineal, donde utiliza como respuesta al impulso una señal que es triangular. Entonces vamos a ver, nos vamos a concentrar en particular en este bloquecito de aquí. Este es un filtro pasabajas, que tiene la característica de ser un filtro pasabajas ideal. Podemos graficar de esta forma. Ese sería el espectro de ese filtro pasabajas ideal. Y nosotros comentamos en la clase anterior que la frecuencia de corte de ese filtro debe ser la mitad de la frecuencia de muestreo. La mitad de la frecuencia de muestreo. Como este es un filtro pasabajas ideal, ustedes pueden ver que lo que es la banda de paso, que es toda esta parte de aquí, tiene una caída vertical del filtro hacia la banda de rechazo, que sería toda esta porción que tenemos aquí. Entonces, banda de rechazo. Entonces, aquí sería la banda de paso de este filtro. Ahora, lo que se busca es un tipo de filtro que no sea ideal, dado que la implementación de este tipo de comportamiento que tenga esta caída vertical entre la banda de paso y la transición es bastante, consume bastantes recursos en el diseño de ese filtro. De hecho, es algo que vamos a ver con ustedes en el próximo ciclo, cómo se diseñan estos filtros. Y lo que se hace es utilizar otra respuesta al impulso que tiene un formato triangular. Es decir, para esta interpolación lineal, vamos a ponerle aquí, interpolación lineal, la respuesta al impulso, h de t, que sería la antitransformada de esta señal de aquí, que nos daría la respuesta al impulso, va a tener un formato triangular, o una forma triangular. Y vamos a ver cómo ese filtro ideal se transforma en un filtro que ya es implementable. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Quiere decir que nosotros tenemos nuestra señal continua x de t
que la hemos mostrado con la ayuda de este tren de impulsos continuo periódico. Y esto viene aquí a un cierto filtro. Recuerden que a este filtro yo lo puedo caracterizar o bien con la respuesta al impulso o bien con la respuesta en frecuencia. Las dos funciones nos proveen exactamente la misma información. Y lo que voy a poner acá es la señal recuperada a partir de sus muestras. Entonces lo que vamos a mostrar es que cuando esta señal HDT, que es la respuesta al impulso de este filtro pasabajas, o también se conoce como filtro eh, que, que reconstruye la señal a partir de las muestras. Si esa señal tiene este formato que vamos a escribir aquí, desde menos t hasta t con una altura de 1, yo puedo diseñar un filtro que es implementable. Ahora, esta señalcita triangular que ustedes ven aquí, si recuerden de algunos ejercicios que hacíamos en la parte de convolución, si nosotros teníamos dos pulsos rectangulares, y esos pulsos rectangulares tenían una duración de t, que es igual al periodo de muestreo, o sea que tendríamos t medios y aquí menos t medios. Similar acá, tendríamos aquí t medios y aquí menos t medios. Si realizamos la convolución de estas dos señales triangulares, lo que nosotros vamos a obtener es esta onda triangular que está acá. Si recordamos la propiedad de la convolución, aquí escribamos que esto es tiempo. Esa propiedad de la convolución decía que cuando dos señales en el dominio del tiempo convolucionan, sus espectros se multiplican. Es decir, que lo que voy a obtener, si esto estoy convolucionando en el dominio del tiempo, lo que va a suceder en el dominio de la frecuencia es que se van a multiplicar la transformada de esta señal por la transformada de esta otra señal. Y como es un pulso rectangular, ya sabemos que la transformada de impulso rectangular es una señal sinc. Como son dos señales idénticas, va a ser el producto de dos señales sinc, es decir, que la transformada de este par de señales de aquí es 2 veces sobre omega. La transformada de una sola señal vamos a colocar aquí. Vamos a suponer que es de esta de aquí. Por el seno de omega t medios. Esta era nuestra función sinc. Entonces, como estoy convolucionando dos señales, que cada una tiene estos espectros, voy a tener como resultado la siguiente respuesta en frecuencia, que va a ser 1 sobre el periodo, el seno de omega t medios sobre omega medios cuadrado. Entonces, convolución en el dominio del tiempo se transforma en producto en el dominio de la frecuencia. Entonces, note que aquí el producto está o representa el cuadrado porque es exactamente la misma señal a que estamos trabajando ahí. Entonces, ¿cómo funciona esta respuesta en frecuencia para este filtro que tiene este formato triangular? Entonces, si esta es, vamos a dibujar aquí la señal continua. Esa señal continua nosotros vimos que se multiplica por un tren de impulsos periódico. Este tren de impulsos periódico vamos a asumir que ha sido o que cumple con lo que es el teorema de Nyquist. Aquí está 0, t, 2t, es el dominio del tiempo. Entonces, todas estas amplitudes que están aquí son las muestras de la señal y a partir de esas muestras quiero reconstruir la misma señal. Entonces, ustedes pueden observar que lo que va a entrar al filtro, que sería a este punto de aquí, es un tren de impulsos. Entonces voy a tener aquí, por ejemplo, una función delta que va a convolucionar con esta respuesta al impulso y esto me va a dar la señal que voy a reconstruir XR de t. Entonces, como esta señal h de t tiene un formato triangular, nosotros ya sabemos que la convolución de un impulso que ha sido desplazado por cualquier señal
Esto de aquí es igual a la señal con el mismo desplazamiento del impulso. Entonces, si entran aquí funciones delta que convolucionan con una señal que tiene formato triangular, lo que voy a observar aquí en la salida son señales triangulares que están desplazados con el mismo desplazamiento que ese impulso. Entonces, como yo a la entrada tengo una suma de estos impulsos, lo que yo voy a observar es que a la salida voy a tener este tipo de señal que vamos a graficar aquí. Es decir, en cada impulso va a aparecer una señal triangular. Pero justamente es el resultado de la convolución con un impulso desplazado que hace que me dé la misma señal simplemente desplazada. Entonces, por cada impulso que entra, tengo una señal triangular. Por este otro impulso que entra acá, tengo esta otra señal triangular. Y, por ejemplo, por este impulso de acá, tengo esta otra señal triangular. Si yo hago la sumatoria de todas estas señales triangulares, lo que voy a conseguir es reconstruir la señal continua. ¿Cuál es el formato de ese filtro que me sirve para hacer ese tipo de reconstrucción? Lo vamos a graficar acá. Entonces vamos a ver cuál es la gráfica de esta respuesta en frecuencia, que es justamente la respuesta al impulso de una señal que tiene formato triangular. Entonces el filtro ideal es similar a este pulso rectangular desde menos la mitad de la frecuencia de muestreo hasta la mitad de la frecuencia de muestreo. Y esta nueva señal que hemos determinado que tiene ese formato triangular, que también me sirve para reconstruir la señal, tiene este tipo de formato. Entonces, esta señalcita que está aquí en negro es el filtro ideal o filtro de interpolación ideal. Y este de aquí es aquello cuya respuesta al impulso tiene ese formato triangular. Entonces yo ya tengo un filtro que, a pesar de no ser ideal, y ustedes pueden ver que tiene una banda, si esta es la frecuencia de corte, tiene una banda de transición desde la frecuencia que deja pasar y la frecuencia que elimina este filtro de aquí, pero tiene una caída que es mucho más suave. Ustedes pueden observar cómo es esa caída. Entonces, un filtro que me sirve para reconstruir la señal que tiene formato triangular, al tener este tipo de comportamiento, esta caída más suave, es un filtro que es mucho más implementable, mucho más fácil de implementar que el filtro de interpolación ideal. Entonces ya hemos visto dos tipos de filtros pasabajas ideales. El que es este cajoncito de aquí, que es el filtro pasabajas ideal, que ya vimos que en el dominio del tiempo es la función sinc. Y este nuevo tipo de interpolador, que es un formato triangular que sirve para conseguir un filtro que sea más fácil de implementar. Bien, entonces ya sabemos cuál es la tasa de muestreo de Nyquist, que dice que tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal que se va a reconstruir. Y también hemos explorado dos tipos de filtros. Este filtro tiene un nombre que se llama filtro interpolador, o también se conoce como filtro de reconstrucción. Entonces aquí la señal continua, multiplicada por estos tren de impulsos, aquí vamos a tener las muestras. Estas muestras entran al filtro y lo que debo observar aquí es una señal continua, que es la señal que ha sido reconstruida a partir de las muestras. Y esa reconstrucción se consigue utilizando el teorema de Nyquist. Entonces, el teorema de Nyquist es sencillo de entender. Dice que la frecuencia a la que muestro tiene que ser mayor. Noten que aquí no dice mayor o igual, sino estrictamente mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y lo que vamos a ver ahora es qué sucede cuando no se cumple el teorema de Nyquist. Es decir, cuando la frecuencia de muestreo es menor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal.
Y lo que vamos a observar en este caso es que sucede un tipo de fenómeno que se conoce como el fenómeno del alias. Y lo que vamos a observar en los espectros es que altas frecuencias se mapean en bajas frecuencias. Eso lo vamos a ver en el espectro de una señal coseno, cómo acontece. Vamos a ver en una animación en un video y también vamos a ver un caso particular en donde ese alias tiene un beneficio. Entonces vamos a ocuparnos de entender qué pasa cuando no se cumple la frecuencia o no se muestra con la frecuencia de la tasa de Nyquist. Y ese fenómeno en particular, que está en la parte 7.3, se conoce como submuestreo. Es decir, cuando tomo menos muestras de las necesarias para poder reconstruir la señal. Entonces, este submuestreo tiene ese nombre que hemos escrito aquí, que es el fenómeno del alias. Y lo que busca responder es qué sucede cuando la frecuencia a la que tomo las muestras no cumple el criterio de Nyquist, es decir, es menor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Entonces, para determinar qué sucede, vamos a utilizar una señal sencilla que es la señal coseno. Coseno de omega sub 0 t. Nosotros ya sabemos que esta señal coseno de omega sub 0 t es una señal que tiene dos impulsos en frecuencia, cada uno con esta amplitud pi. Está ubicado menos omega sub 0 y este más omega sub 0. Y vamos a utilizar esta señal para determinar qué sucede cuando no se cumple lo que es el teorema de Nyquist. Entonces, lo que vamos a considerar aquí, y lo vamos a observar en las gráficas que vamos a dibujar, es que el omega sub 0 va a ir aumentando. Es decir, este impulso que está aquí, al ir aumentando, se va a ir desplazando hacia la derecha. Ese omega sub 0 aumenta y vamos a hacer que la frecuencia de muestreo se mantenga fija. La frecuencia de muestreo se mantenga fija. Entonces vamos a analizar el gráfico, lo voy a copiar. Voy a copiar ese gráfico. ¿Ustedes están viendo la pantalla amarilla o la pantalla blanca? La pizarra, la amarilla. Ya. Entonces tengamos en cuenta eso, que el omega sub 0 va a ir aumentando, es decir, que este impulsito de aquí lo vamos a ir viendo que se va a ir paulatinamente hacia la derecha y la frecuencia de muestreo lo vamos a mantener fija y vamos a ver qué sucede. Entonces, para analizar eso vamos a utilizar este gráfico de aquí y luego vamos a ver una animación un poco más dinámica de este fenómeno del alias. Ok, entonces lo que ustedes pueden observar aquí en la primera gráfica es el espectro de la señal coseno de omega sub 0 t, como lo indicamos más arriba y como lo determinamos utilizando, determinamos el espectro del coseno utilizando la ecuación que ha aprovechado los coeficientes espectrales y también utilizando esa propiedad de desplazamiento en el tiempo o sí, desplazamiento en el tiempo que fue el resultado que aparecía en el libro de Shaw. Entonces, el espectro de un coseno son un par de impulsos en frecuencia. Ustedes pueden observar justamente que un impulso está en omega sub 0, el otro está en menos omega sub 0, que es esta frecuencia que está aquí, cada uno con amplitud pi. Entonces, lo que vamos a considerar, repitiendo lo que estaba arriba, es que el omega sub 0 va a ir aumentando y la frecuencia de muestreo va a ser fija. ¿Qué sucedía cuando yo muestreaba una señal en frecuencia? Lo que yo observo en frecuencia es que aparecen réplicas espectrales del espectro de la señal en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Y eso es lo que vamos a observar justamente en esta segunda imagen que está aquí.
Este es el espectro de mi señal original. Y esta parte B de aquí es una vez que ya ha pasado por el... Vamos a escribir aquí el modelito que teníamos. X de t, que se multiplica por este tren de impulsos periódico y sale la señal aquí X sub P de t. Pues aquí observen que esta notación X sub P de t es ya el resultado del producto de la señal continua con el tren de impulsos periódico. Ustedes pueden observar que está etiquetado X sub P de t, X sub P de t. Es decir, que estas gráficas de aquí son ya el resultado de haber pasado por ese muestreo. Entonces, lo que vamos a observar en la señal muestreada son réplicas espectrales en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Entonces, si este es mi espectro, este par de impulsos, aquí está una réplica espectral, que como ustedes pueden ver está ubicado en omega s, que es la frecuencia de muestreo. Y acá está otra réplica espectral, que está ubicada en menos omega s. Por acá, por esta parte derecha, también van a seguir apareciendo otras réplicas espectrales en 2 omega s, 3 omega s, 4 omega s. Y similar para la parte negativa. Más réplicas espectrales, menos 2 omega s, menos 3 omega s, etc. Entonces, una vez que la señal pasaba por este producto, nosotros colocábamos aquí nuestro filtro pasabajas y teníamos aquí la señal X sub R, que era la señal reconstruida. Y este filtro pasabajas, si retornamos a nuestro filtro ideal, tenía una frecuencia de corte que era mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces, este filtro pasabajas ideal que está aquí, en nuestro gráfico está representado con esta línea entrecortada. Es decir, que todo lo que está dentro de esta línea entrecortada es lo que vamos a observar con la señal reconstruida. Entonces, ustedes pueden observar que cuando omega sub 0 es un sexto de la frecuencia de muestreo, aquí ustedes pueden observar dónde está omega sub 0, lo que me va a devolver el filtro pasabajas es justamente la señal que estoy muestreando. Es decir, que para este caso particular de aquí, la señal X sub R de t, que es la que está a la salida del filtro, va a ser igual a la señal de entrada. Ustedes pueden observar que este tipo de configuración aquí, que es omega sub 0 igual a omega s sobre 6, esto de aquí cumple con el teorema de Nyquist, esa frecuencia que está aquí. Ahora, si nosotros seguimos aumentando omega sub 0, ustedes pueden observar que aquí está omega sub 0. Aquí aumentamos omega sub 0 y la frecuencia de muestreo es fija. Nuevamente aplicamos el filtro pasabajas y lo que recuperamos es justamente la señal con la frecuencia omega sub 0. En este caso de aquí, la señal que ha sido reconstruida es igual a la señal que fue muestreada. En estos dos gráficos que vamos a observar aquí, es al final, gráfico B y el gráfico E, es donde sucede el fenómeno del alias. En este gráfico D, la frecuencia de muestreo es menor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Entonces observen que esta réplica de aquí, conforme aumenta omega sub 0, se va yendo más hacia la izquierda. Y este impulso de aquí, conforme aumenta omega sub 0, se va yendo más hacia la derecha. Entonces, conforme hemos ido aumentando omega sub 0, ustedes pueden ver que ese impulso ya entró aquí dentro del filtro pasabajas. Entonces, como mi filtro pasabajas deja pasar todo lo que está dentro de este cajoncito, lo que va a suceder en esta parte de aquí es que la señal reconstruida va a ser igual, en este caso, a un coseno con esta frecuencia que ustedes pueden observar aquí. Omega sub s menos omega sub 0, que evidentemente es distinto a la señal que yo he mostrado originalmente. Y si sigo aumentando omega sub 0, ustedes pueden ver que este omega sub 0 de aquí, si lo sigo aumentando, ustedes pueden observarlo en esta parte de aquí. Y para este caso de acá, vamos a obtener el mismo fenómeno que es que esta señal va a ser igual
a todo lo que deja pasar mi filtro pasahojas, que es ese cajoncito, que es una señal coseno de omega S menos omega sub 0, que es distinta a la señal que yo originalmente he muestrado. Entonces ustedes pueden observar que conforme se sigue aumentando omega sub 0 y ya no se está cumpliendo el teorema de Nyquist, lo que yo voy a observar es que la señal que es reconstruida cada vez va disminuyendo de frecuencia. Ustedes pueden ver que aquí tengo ubicado la frecuencia de la señal que está reconstruida, sigue aumentando omega sub 0 y la frecuencia de la señal que está reconstruida cada vez va haciéndose más pequeña. Ustedes pueden ver que este impulso de aquí se va desplazando cada vez más hacia la izquierda. Entonces, estos dos últimos ejemplos de aquí es el fenómeno del ALICE. Antes de pasar a que ustedes vean un video donde aparecen estas gráficas ya de una forma dinámica, lo que vamos a interpretar de estas dos últimas gráficas es que cuando sucede este fenómeno del ALICE, una alta frecuencia se mapea en una baja frecuencia. ¿Qué significa eso? Que esta alta frecuencia omega sub 0, que es la señal que originalmente que estoy mostrada, una vez que yo reconstruyo la señal, ustedes pueden ver que se mapea en una señal de baja frecuencia, que es esta de aquí. Similar pasa en la parte, aquí en la parte de una señal de alta frecuencia omega sub 0, cuando no cumple con el teorema de Nyquist, se mapea en una señal de baja frecuencia. Entonces, vamos a ver un par de videos. Les voy a copiar en el chat. Los videos duran 1 y 3 minutos. Entonces, una vez que terminen de ver el primer video, ustedes ponen la manito azul y les paso el segundo enlace. Entonces ahí revisen ese primer video, que es exactamente esta misma gráfica, pero ya se muestra una animación que es mucho más interesante de ver. Entonces, una vez que vean ese video, ponen la manito azul. Les paso el siguiente video. Con eso ya completamos qué significa este fenómeno del ALICE o traslape también.
Entonces ustedes vieron estas mismas gráficas ya en una animación un poco más interesante y, y observaron que conforme la frecuencia iba aumentando hasta un punto en que ya no se cumplía con el teorema de Nyquist, la reconstrucción de la señal nos iba a dar una señal con una frecuencia menor a la señal que se estaba muestreando, que es justamente el caso de la gráfica D y E que está mostrada aquí. Ahora, hay una aplicación interesante que donde se puede aprovechar este fenómeno del alias. Este fenómeno del alias se puede interpretar como que la salida del filtro pasabajas hace que se mapee una señal de alta frecuencia en una señal de baja frecuencia. Por ejemplo, vamos a tomar el caso que está aquí en la figura E. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la señal de entrada? La señal de entrada tiene una frecuencia omega sub 0 y la señal de salida, que es justamente la que me da este filtro pasabajas, tiene una frecuencia omega sub s menos omega sub 0. Esto sucede cuando acontece el fenómeno del alias. Si una interpretación que se puede dar es que una alta frecuencia, que es omega sub 0, se mapea en una frecuencia más baja, que es omega sub s menos omega sub 0. Que es esta frecuencia de aquí, que es alta, se mapea en esta otra frecuencia de acá, que es baja. Una aplicación de este tipo de... O sea, el alias no es deseable, porque lo que estoy reconstruyendo es una señal diferente a la que yo he muestreado. Pero hay un caso particular donde este alias sirve para determinar altas frecuencias o para determinar la frecuencia de un disco giratorio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese ejemplo? Que de hecho también hay un video que es más interesante de ver. Ese fenómeno se conoce como fenómeno estroboscópico. Y este fenómeno estroboscópico nos indica que tenemos aquí un disco que está girando con una cierta velocidad omega sub d. Y vamos a suponer que tenemos en este disco nosotros una línea radial, que es esta que está aquí. Entonces, este disco está girando con esta frecuencia omega sub d. Y nosotros por acá tenemos una luz. Y esta luz de aquí va a estar encendiéndose y apagándose esta luz de aquí. Y la frecuencia con la que está encendiéndose y apagándose esa luz de aquí es una cierta frecuencia omega sub n. Entonces, esta luz la proyectamos sobre ese disco que está en movimiento y vamos a observar tres tipos de fenómenos. Entonces, cuando la frecuencia de la señal de esta luz es mucho mayor a la frecuencia del disco que está girando aquí, lo que vamos a observar es el disco girando normalmente, o sea, un disco que está girando en la dirección y en la fase omega sub d. Pero si la frecuencia de esta luz de aquí es menor a 2 veces la frecuencia de omega sub d, nosotros podemos interpretar este omega sub d de aquí como nuestra frecuencia máxima y podemos interpretar a este omega sub b como nuestra frecuencia de muestreo. Es decir, que esta ecuación de aquí sería justamente lo contrario a lo que nos dice el teorema de Nyquist, que es lo que comentamos hace unos momentos, que es el fenómeno del alias. Entonces, en este caso particular que está aquí, lo que vamos a observar es que la rotación parece estar a una frecuencia más baja de la que en realidad tiene. Es decir, vamos a observar que este disco en apariencia está girando a una menor velocidad. Y eso justamente es lo que indicábamos acá, que una alta frecuencia se mapea en una baja frecuencia cuando acontece el fenómeno del alias. Y hay un caso particular que de hecho lo vamos a ver en el video, que es cuando la frecuencia de la fuente o de la luz es igual a la frecuencia que está girando el disco. Lo que vamos a observar es que parece que el disco se hubiese detenido. Entonces, este efecto estroboscópico aprovecha la consecuencia, una de las consecuencias del fenómeno del alias, que es
altas frecuencias, mapearlas en bajas frecuencias, y sirve como una aplicación para determinar la velocidad de giro de un disco. Entonces, mientras hacemos esta primera pausa, yo les voy a pasar el tercer video donde ustedes van a observar este fenómeno estroboscópico. Hacemos la pausa y ustedes aprovechan y revisen el video. Y entonces ya vieron lo que es el fenómeno estroboscópico, que es una aplicación que deriva de lo que sucede en el fenómeno del ALES, donde altas frecuencias se mapean en bajas frecuencias. Lo que vamos a ver ahora es una consecuencia natural de lo que es este muestreo, en el cual yo puedo procesar señales continuas a través de sistemas que son discretos. Entonces, bueno, voy a volver a eso de aquí. Entonces, si usted está hablando con su teléfono, su voz es una señal que puede considerarse de variable continua. Esta voz también se la solía conocer como una señal analógica, que de hecho la podemos graficar más o menos así en el dominio del tiempo. Entonces, dentro del celular hay un dispositivo que se conoce como el ADC, que ustedes lo van a utilizar cuando vean las clases de electrónica digital. Van a ver que son unos chips. Y este ADC es un conversor análogo digital. Es decir, toma una señal que es continua y al pasar por este ADC, ustedes van a observar es que aparecen aquí muestras de esa señal. Aquí tenemos N. Obviamente estas muestras que son discretas de aquí después se cuantizan y después se codifican, y vamos a suponer que este valorcito de aquí va a representar después una cierta cadena de bits. Este valorcito de acá va a representar otra cierta cadena de bits y así. Entonces una señal que es continua pasa por un ADC, se convierte en una señal que es discreta. Esta señal discreta se cuantiza con ciertos niveles de cuantización. Y cada una de estas muestras luego se codifica y tenemos una señal que es una cadena de bits que corresponde a una señal digital. Entonces, este tipo de señal se solía a conocer como señal analógica, aunque de hecho aún se la denomina así, pero podríamos decir que es una señal de variable continua. Estas muestras que están acá es una señal discreta. Y una vez que se ha hecho la codificación, esa señal discreta se convierte en una señal digital. Entonces, parte de ese proceso sucede en un celular. Cuando usted está hablando, su voz, que es una señal analógica, es muestreada dentro del teléfono. Eso se cuantiza, se codifica, se procesa y se transmite. Entonces, a la persona que le está llegando su llamada, en cambio, ella va después a escuchar lo que usted está hablando. Y lo que va a suceder es un proceso inverso a lo que hemos visto aquí. Esa señal digital vuelve a ser una señal discreta y aquí aparece lo que es un conversor de señal discreta a continua. Y lo que vamos a observar acá es justamente la misma señal de voz que ha sido transmitida. Entonces tenemos una señal que es continua, que se transforma en una señal discreta,
Esa señal discreta es procesada de alguna forma y tiene como salida una señal que es continua. Y ustedes pueden notar que justamente el muestreo es lo que permite procesar una señal continua a través de sus muestras, dado que esas muestras representan de forma unívoca a esa señal continua. Entonces, aquí vamos a ver un tipo de relación que vamos a profundizar un poco más cuando diseñamos filtros analógicos y los mapeamos a filtros discretos, que es la relación que existe entre la frecuencia analógica y la frecuencia digital. Aquí vamos a utilizar un poco la notación que utiliza el libro de Young. En este libro de Oppenheim, nosotros hemos utilizado el omega minúscula para frecuencias tanto continuas como discretas. Y en cambio el libro de Young hace una diferencia del omega para continuas y este omega mayúsculas para discretas. Y aquí vamos a utilizar este omega para explicar qué sucede en este sistema cuando existe un conversor de análogo digital y un conversor digital análogo. Y este tema en particular tiene el nombre de procesamiento discreto de señales continuas. Entonces vamos a formalizar ese ejemplo que escribimos ahí arriba. Y tenemos aquí una señal x sub c. Este sub c significa que es de variable continua de t. Esa señalcita entra a un sistema que la va a convertir a tiempo discreto. Una señal en tiempo discreto. Y lo que vamos es un conversor de dominio continuo al dominio discreto. Y lo que vamos a observar aquí es una señal x sub d. Esta d justamente hace referencia a lo que es ya el dominio discreto de n. Esa señal perdón, esta señal discreta entra a un sistema en tiempo discreto. Un sistema en tiempo discreto que inclusive lo podemos etiquetar con una cierta respuesta al impulso discreta. Es procesada por ese sistema. Y esta salida entra a un conversor que en cambio va a pasar de tiempo discreto a tiempo continuo. El dominio discreto al dominio continuo. Y lo que va a salir acá es una señal continua. Entonces ustedes pueden observar que entra una señal que es continua, se transforma a discreta, es procesada en el dominio discreto y luego con este conversor, tiempo discreto a tiempo continuo, genera una señal que es en tiempo continuo. Entonces vamos a ver qué relación tiene esta frecuencia de acá con esta frecuencia de acá. Y es donde vamos a utilizar esta notación del libro de Young para diferenciar frecuencia analógica y frecuencia digital. Entonces, esta señalcita de aquí, x sub de n, corresponde, corresponde a muestras de esta señal x que han sido tomadas, x sub c, en múltiplos enteros de este periodo de muestreo t mayúscula. N es entero y t mayúscula es el periodo de muestreo. Y esta señal que obtenemos aquí, que me falta etiquetarla, y es sub de n. Entonces, esta versión discreta corresponde a muestras de la señal continua de salida. Entonces, vamos a utilizar esta igualdad para encontrar la relación entre la frecuencia analógica y la frecuencia digital. Cuando olvidemos que esto de aquí es cuando se cumple el teorema de muestreo, es decir, cuando la frecuencia de muestreo es mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal que estoy muestreando. Entonces, esta señal continua entra a un conversor de tiempo continuo a tiempo discreto
Esta conversión se hace utilizando el teorema de Nyquist, es decir, con una cierto periodo de muestreo t. Lo que va a salir aquí es una señal x sub t de n, que corresponde a la señal continua muestreada en instantes enteros de ese periodo de muestreo. Viene aquí un sistema en tiempo discreto, donde se va a procesar esa señal. Y aquí va a salir esa señal y sub t de n, que es igual a la señal continua de salida, igual muestreada en instantes enteros de el periodo de muestreo. Tenemos aquí un conversor digital a continuo, que esta conversión también se hace considerando ese periodo de muestreo que cumple con el teorema de Nyquist. Se voy a tener aquí la señal continua que ha sido procesada de forma discreta. Entonces vamos a explorar un poco más qué hace este conversor de aquí. Esa conversión de tiempo continuo a tiempo discreto, que en un circuito ustedes lo van a ver que se conoce como un ADC, un conversor análogo digital. Entonces nuestra señal continua en el modelo de muestreo que nosotros trabajamos es multiplicada por un tren de impulsos periódico. Y obteníamos la señal X sub P de t. Esta señal de aquí es... Vamos a etiquetar que esta señal de aquí también es un tren de impulsos, pero este tren de impulsos tiene la característica de que las amplitudes de esos impulsos son proporcionales a la amplitud de la señal que yo estoy muestreando. Entonces, ese tren de impulsos periódico que tiene esas amplitudes proporcionales a la señal que estoy mostrando, entra a un sistema donde se va a convertir ese tren de impulsos en una secuencia discreta. Esa secuencia discreta vamos a etiquetar como x sub n, que corresponde a la señal continua en instantes enteros de este periodo de muestreo. Entonces vamos a graficar esta señal de aquí y vamos a graficar esta señal de acá y vamos a entender qué es lo que hace este sistemita de aquí. Lo único que hace es una normalización en el dominio del tiempo. Entonces, tenemos aquí, vamos a suponer que esta de aquí es nuestra señal que estamos muestreando. Vamos a suponer que aquí en el instante 0 tenemos un impulso, aquí otro impulso que está en t, aquí ese otro impulso que está en 2t, y acá vendrían más impulsos. Aquí un impulso en menos t. Perdón. Esperemos un segundo. Ahora, ¿qué hace ese conversor? Ustedes pueden observar que aquí estas muestras están etiquetadas en múltiplos enteros del periodo de muestreo. Este conversor de aquí lo va a transformar de un tiempo continuo a un tiempo discreto. Aquí voy a dibujar la misma señal, pero aquí vamos a identificar que si aquí tengo impulsos que están ubicados en múltiplos enteros del periodo de muestreo, lo que voy a tener aquí es una secuencia discreta.
Y esta secuencia discreta va a estar etiquetada como 0, 1, 2, 3, 4 para acá. Y para acá va a estar etiquetado como -1, -2 y así para acá. Entonces, este conversor de aquí, este sistemita de aquí, lo que va a hacer es pasar de un tiempo continuo a un tiempo discreto. Y este paso de aquí se conoce como una normalización de tiempo. Ustedes pueden observar que esta normalización es que toma los instantes donde están esas señales y los divide para t. Por ejemplo, si tomamos este valor de aquí, lo dividimos para t para t queda 1, que es esta muestra de aquí. Tomamos este instante de acá, que es 2t dividido para t, nos queda 2, que es este instante de acá. Entonces hace una normalización para el periodo de muestreo. Entonces, en cuanto al análisis en el dominio de la frecuencia, aquí vamos a utilizar la notación que ya la exploramos cuando hacíamos los ejercicios del libro de Shaw, donde utilizamos el omega mayúsculo. Aquí vamos a utilizar esa notación. Este omega minúsculo para nosotros va a corresponder al tiempo continuo. Y este omega mayúsculo de acá que ustedes lo utilizan para lo que es la unidad de las resistencias, los ohm, va a ser para tiempo discreto. Entonces esta se va a conocer como frecuencia continua. Esta como frecuencia, no, perdón, esta frecuencia analógica y esta como frecuencia digital. Entonces vamos a retomar las señales que hemos trabajado más arriba, que han sido muestreadas, reconstruidas, procesadas. Y vamos a utilizar esta notación para hacer un análisis en el dominio de la frecuencia. Entonces nuestra señal X sub C de T, que es la señal continua, para nosotros va a ser la señal, tiene el espectro X sub C de J omega. La señal Y sub C de T, que es la señal que está a la salida de nuestro sistema, va a tener un espectro Y sub C de J omega. Esta señal X sub D de N, que es esta señalcita que está acá, una vez hemos pasado por la normalización. Una cosa faltó aquí puntualizar. Si bien hemos realizado una normalización en el dominio del tiempo dividiendo para el periodo de muestreo, estas amplitudes se mantienen. Por ejemplo, si esta mide 5, acá mide 5. Si esta amplitud aquí mide 3, aquí mide 3. Si esta amplitud mide aquí 8, esta amplitud mide aquí 8. Esas amplitudes se mantienen. De ahí lo que hemos cambiado es la etiqueta en el dominio del tiempo a través de esta normalización para pasar de una variable continua a una variable o una secuencia discreta. Entonces, esta señalcita de aquí, ustedes ya pueden observar que es discreta y va a tener una transformada que va a ser X sub D de E a la J. Aquí nuestra notación era J omega minúscula, pero vamos a utilizar la notación de la frecuencia digital. Y esa señal Y sub D de N, vamos a etiquetar su espectro como Y sub D de E a la J omega. Lo que nosotros vimos en los capítulos anteriores era que las señales de tiempo continuo, el espectro de una señal era X, J omega, y si era tiempo discreto, el espectro era de X con argumento E a la J omega. Nosotros utilizamos el omega para ambas frecuencias, tanto continua como digital, pero en este caso vamos a utilizar el omega mayúsculo para las frecuencias que son en el dominio discreto. Un poco de tos. Entonces, revisemos este gráfico de aquí para escribir el análisis en frecuencia. Entonces, esta señalcita X sub P de T es el resultado del producto de la señal continua por este tren de impulsos periódico. Y vamos a ver cómo queda su espectro. Recordemos que esta señal de aquí
X sub P. No, más adelante vamos a hacer esa igualdad. Entonces, sabemos que esa señal X sub P de T es el producto de la señal continua por ese tren de impulsos periódico. Y nosotros, cuando empezamos a analizar lo que es el muestreo, vimos que tenía como resultado X sub C muestreada en múltiplos enteros de el periodo de muestreo por un delta de n menos, perdón, delta de T menos nt mayúscula. Ese era el resultado de la señal. Una vez ha sido de la señal continua, una vez es multiplicada por ese tren de impulsos periódico. Nosotros sabemos que esta señalcita delta de T menos nt tiene como espectro la señal E a la menos J omega nt. Es esa propiedad de desplazamiento de la transformada de Fourier. Delta t tiene como espectro 1. Cuando esta señal es desplazada, se mantiene el mismo espectro multiplicado por una exponencial cuya fase es proporcional a ese desplazamiento. Ustedes pueden ver que si este es el desplazamiento, aquí está la exponencial multiplicada con cofase proporcional a ese desplazamiento. Aquí sería formalmente multiplicado por 1, pero ese valor se lo puede omitir. Entonces, conociendo eso, si nosotros calculamos la transformada de Fourier de esta señal de aquí, ya sabemos que esta señalcita tiene esta transformada y aplicamos lo que es la linealidad. Es decir, que la transformada de Fourier de esta señal, que sería X sub P de J omega, es igual al sumatorio para todo n de X sub n de las muestras de la señal continua por E a la menos J n omega t. Aquí he hecho un cambio de orden de estos factores de aquí porque lo vamos a utilizar un poco más adelante. Pero es exactamente la misma exponencial. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sacamos la transformada de Fourier de la secuencia discreta X sub D de n? Si sacamos esa transformada de Fourier, vamos a tener X de E a la J omega, que es el sumatorio para todo valor de n, de X sub D de n por E a la menos J omega n. Esa es la ecuación de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Ahora, nosotros sabemos que esta señal de aquí es igual a esta señal de acá. Para verificar que esas dos señales son iguales, regresamos a este gráfico de aquí. Lo que nosotros comentamos es que normalizamos el tiempo y lo que pasamos es de múltiplos enteros del periodo de muestreo a una secuencia discreta, 0, 1, 2, 3 y demás. Pero las amplitudes se mantienen. Esas amplitudes son iguales. Eso es justamente lo que estamos utilizando acá. Estas dos señales tienen amplitudes iguales. Entonces son señales iguales. Entonces a esta ecuación vamos a etiquetarla como ecuación 1 y a esta ecuación como ecuación 2. Y dado que estas dos señales son iguales, nosotros podemos observar que puedo relacionar este espectro de aquí con este espectro de acá. ¿Cuál es la diferencia de esta señal que está aquí con esta señal que está acá? Considerando que esta de aquí es igual a esta de acá. Y la diferencia está justamente en el exponente de este exponencial que está aquí. Es decir, que si comparamos, nosotros podemos ver que el menos j y el n son comunes. Y podemos mostrar que omega t de aquí tiene que ser igual a este omega mayúscula, que es la frecuencia digital. Es decir, que la frecuencia en dominio continuo analógica es la frecuencia digital dividido para el periodo de muestreo. Entonces nosotros podemos ya igualar lo que es el espectro de la señal en tiempo continuo con el espectro de la señal en tiempo discreto.
Es decir, si utilizamos esta relación que está aquí, esta señal de aquí y esta señal de aquí van a ser igual de esta forma. X sub d e a la j omega, que es esta de aquí, va a ser igual a esta otra señal de acá, considerando que esta frecuencia analógica es ahora omega sobre t. Entonces tengo aquí x sub p, j veces omega sobre t. Entonces ustedes pueden observar que en este análisis en frecuencia nosotros hemos logrado relacionar la frecuencia analógica con la frecuencia discreta cuando estamos haciendo el procesamiento discreto de una señal continua. Ahora, esta señalcita de aquí, x sub p de t, ya vimos que en frecuencia tiene el siguiente espectro. Si ustedes observan esta ecuación de aquí, es justamente la consecuencia de mostrar una señal en tiempo, demostrar una señal que tiene un cierto espectro. El resultado de ese muestreo me va a dar el mismo espectro de la señal acompañado de réplicas espectrales que están ubicados en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Para ejemplificar esta señal de aquí vamos a recordar un poquito ese concepto. Entonces, esta es mi señal continua que viene aquí a multiplicarse por ese tren de impulsos periódico y sale aquí la señal x sub p de t. Entonces, si esta señalcita de aquí tiene este espectro, lo que yo voy a observar aquí es que sale exactamente el mismo espectro, pero aparecen réplicas espectrales en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Es decir, va a aparecer aquí una réplica espectral, es decir, el mismo formato, pero esta va a estar ubicada en omega s. Aquí va a aparecer otra réplica espectral que va a estar ubicada en 2 omega s. Acá va a aparecer otra réplica espectral en menos omega s. Y por acá igual van a aparecer una réplica espectral en 3 omega s, otra réplica espectral en 4 omega s y así. Entonces, el efecto es que una señal continua, al ser muestreada por un tren de impulsos periódico, lo que sucede es que su espectro aparece replicado en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Ustedes pueden ver que la frecuencia de muestreo es omega s. Aquí están 2 omega s, 3 omega s. Más adelante está 4 MHz, 5 MHz, son múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Es decir, que todos estos de aquí los podemos etiquetar como un K omega S, siendo K el entero. Entonces, si volvemos acá, ustedes pueden observar que justamente es el espectro de la señal original con réplicas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Entonces, este espectro de aquí corresponde, este espectro de aquí corresponde a esta señal de acá. Y lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar tomando este argumento y colocándolo aquí. Esto quiere decir que el espectro de la señal en el dominio discreto es igual a 1 sobre periodo sumatorio para todo K de X sub C. Y noten el cambio que voy a hacer aquí. Este J omega minúsculo lo voy a reemplazar por J omega mayúscula sobre T. Entonces aquí me queda J. Noten que aquí está omega, lo tengo que reemplazar por omega sobre T. Y aquí este omega sub S ya sabemos que es 2pi sobre periodo. Entonces voy a reemplazarlo por eso para poder despejar 1 sobre T. Entonces aquí me va a quedar omega menos 2pi K sobre T. Y con eso nosotros hemos mostrado la relación que existe en el dominio de la frecuencia de lo que es una señal continua que es procesada de forma
que es procesada de forma discreta. Ahora, esta ecuación aquí la podemos graficar y podemos observar cuál va a ser la relación entre la frecuencia analógica y la frecuencia digital. Entonces vamos a ocuparnos de graficar esta señal de aquí debajo. Entonces, aquí tenemos el espectro de nuestra señal continua, X sub C de J omega. Esa señal, al ser muestreada, lo que va a acontecer es lo que les mostré aquí. Van a aparecer réplicas espectrales ubicadas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, tanto como para la parte positiva o negativa. Es decir, que una vez que yo muestre esta señal que tiene este espectro, lo que voy a observar son estas réplicas espectrales ubicadas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Y esta es la señal X sub P de J omega. Si aquí tengo amplitud 1, esta señal de aquí tiene amplitud 1 sobre T. Esta frecuencia de muestreo ya sabemos que es 2pi sobre T. Ahora, lo que indica este cambio de frecuencia es que la frecuencia continua, aquí me falta poner omega, es igual a la frecuencia digital sobre T, de donde la frecuencia digital es la frecuencia continua multiplicada por T. Observen que esta es la frecuencia continua, omega, que tiene que ser multiplicada por T. Y vamos a ver cuál va a ser el resultado aquí, la señal X sub D de E a la J omega. Entonces vamos a tener las mismas réplicas espectrales, pero con este cambio de aquí voy a tomar cada una de estas frecuencias y la tengo que multiplicar por T. Entonces noten que aquí tengo 2pi sobre periodo o sobre T. Al multiplicarla por T me va a quedar simplemente 2pi. 2pi y menos 2pi. Aquí es 1 sobre T. Entonces ustedes pueden observar que este espectro de aquí está graficado en esta señal de acá. Y esa señal X sub C de aquí, que es esta señal que está aquí, tiene exactamente, ustedes pueden observar el mismo formato, que son réplicas espectrales, pero en el dominio digital yo considero simplemente intervalos desde 0 hasta 2pi. Y de esa forma yo puedo procesar señales continuas en el dominio discreto. Y con eso terminaríamos este capítulo de muestreo, y ustedes pueden observar que el muestreo justamente hace un enlace entre lo que es señales continuas y señales discretas. La parte más importante de este capítulo es el teorema de Nyquist, que dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Si es que no se cumple eso, acontece ese fenómeno del alias, que lo que tenía como resultado que ustedes vieron en ese par de videos es que la señal que yo reconstruía tenía una frecuencia diferente a la señal que yo estaba muestreando. Sin embargo, hay una aplicación particular donde el alias es beneficioso, que es en ese efecto estroboscópico, porque una de las interpretaciones del fenómeno del alias es que altas frecuencias se mapean en bajas frecuencias. Y esa baja frecuencia se puede determinar conociendo la frecuencia de muestreo. ¿Qué es lo que se suele utilizar para evitar el fenómeno del alias? Es un filtro, que se conoce como filtro anti-alias. Entonces, vamos a suponer que yo tengo esta señal de aquí, que tiene una cierta frecuencia máxima. Si esta señal de aquí yo la quiero muestrear, como ya conozco esta frecuencia máxima, lo que tengo que hacer es definir que la frecuencia de muestreo sea mayor a 2 veces esta frecuencia máxima que está aquí. Ahora, ¿qué sucede si yo no conozco de antemano esta frecuencia máxima y quiero muestrar la señal para que esa señal pueda ser reconstruida? Lo que se suele utilizar es colocar un filtro
que me sirve para determinar esta frecuencia máxima que se conoce como filtro anti-alias. Entonces, viene aquí la señal que yo quiero muestrear y lo que voy a colocar aquí es un filtro que se llama con filtro anti-alias. Aquí va a salir una señal que ha sido filtrada y esa señal que ha sido filtrada ya viene a este muestreador o este sistema ADC. Entonces, el filtro anti-alias lo que va a hacer es determinar la frecuencia máxima de esa señal. Es decir, que si yo tengo que, vamos a suponer que este es el espectro de la señal que yo estoy trabajando. Este es mi XDJ omega y viene por este filtro anti-alias, que lo que hace es recortar la señal hasta una cierta frecuencia. Vamos a bajar aquí. Entonces, si este de aquí, esta línea azul que está aquí es mi filtro anti-alias, siendo este de aquí la frecuencia de corte del filtro, entonces lo que va a hacer este sistema ADC de aquí es muestrear a una tasa que sea mayor a 2 veces la frecuencia de corte del filtro anti-alias. Entonces el filtro anti-alias de alguna forma me garantiza conocer cuál es la frecuencia máxima de la señal que yo voy a trabajar, de tal forma que una vez que yo la muestre utilizando la tasa de Nyquist pueda recuperar completamente o pueda recuperar esa señal continua a partir de sus muestras. Entonces este filtro anti-alias que está aquí me va a determinar la frecuencia máxima para que utilizando el teorema de Nyquist yo pueda determinar lo que es la frecuencia de muestreo. Entonces lo que ya nos restaría ver es la parte de la transformada de Laplace. Como nosotros vamos a ponerle más énfasis a la parte discreta, que es la parte transformada transformada Z. Eso lo vamos a ver en el siguiente ciclo. Y transformado de Laplace vamos a hacer, a entender para qué sirve, que es tomar una señal que no es estable, amortiguarla y poderla procesar con unas herramientas similares a las de Fourier. Y vamos a ver que una vez que hacemos ese amortiguamiento de la señal, ya condicionamos esa respuesta algebraica a la transformada a una cierta región de convergencia. Entonces, en Laplace siempre va a estar la expresión algebraica y la región de convergencia. Y es un tema que lo vamos a ver esta semana y con eso ya terminaríamos todo lo que corresponde a este curso. Entonces vamos a tomar lista.